la familia Carvajal. Todos conocemos esta historia. La hicieron en película Arturo Ripstein, Gaby Rivero sacaron una novela sobre eso. Está súper de moda los Carvajal. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Ni Televisa ni Carmen Estrada se atrevió a cantar. En este sentido, de verdad, no se atrevieron a tanto. Tiene todo. Tiene drama, tiene amor, tiene relaciones extramatrimoniales. Y todo en una comunidad judía de prácticamente 3 personas. Entonces todo es muy dramático, ¿ok? La familia Carvajal, podemos rastrear sus orígenes hasta España, en España medieval. Y uno de ellos, don Luis de Carvajal el Viejo, como ustedes saben, es uno de los principales conquistadores. ¿Por qué? Porque ser conquistador estaba de moda. Era la manera de invertir en los negocios. Uno invertía y daba dinero y pagaba barcos, ejército y todo lo que quieran, y el rey autorizaba y daba permisos. Si te iba bien y lograbas descubrir grandes tierras, te quedabas con eso que había en las tierras y bingo, te salió el negocio. Pero si no, pues ni modo, el rey y la corona no se hacían responsables de nada de lo que hubieras gastado. Entonces, la familia Carvajal llega con el señor Luis de Carvajal el Viejo, o Luis de Carvajal y de la Cueva, ¿ok? Y va a fundar en un primer inicio de la villa de Monterrey, ¿ok? Esto es muy interesante porque cuando lo funda, no imaginen la gran ciudad que es ahora, era un pueblito de 3 cuadras, ¿ok? Y mucho de ese pueblito estaba bien lejos de la sociedad central de México. Que como España tenía todo el poder centralizado y allá no llegaba ni la Inquisición, no llegaban ni las leyes de la corona y tampoco llegaba Amazon. Entonces estamos tan lejos en este sentido que es perfectamente ocultarse y de algunas maneras lo hacían. Pero hay una cosa bien interesante que es algo que a los historiadores nos vuela la cabeza. El hecho de que para cruzar de Europa a América, si eras parte del Imperio Español, necesitabas una especie de pasaporte. Y ese pasaporte se llamaba la carta de pureza de sangre. Era un documento en el cual necesitabas demostrar fielmente por medio de archivos parroquiales que ni tú, ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos habían tenido sangre sucia. ¿Okay? Esto era sangre musulmana o sangre judía. Una ridiculez en España, porque 1500 años de presencia judía y 800 años de presencia islámica. A ver, si aquí ya hay Guadalupe con la Veracruzana y 100 años, imagínense cuánta mezcla de no había después. Entonces era ridículo pensar que alguien podía zafarse de estos ligamentos históricos o pues, genealógicos. Pero cuando el señor Luis de Carvajal le propone un proyecto al rey Felipe II de expandir todavía más los territorios y dominar y conquistar, el rey Felipe II le da un salvoconducto para que no solamente él, sino las 100 y pico de familias que trae consigo no presenten sus documentaciones de pureza de sangre. Evidentemente aquí hay un chanchullote, porque el señor Felipe II de alguna manera sabía qué estaba pasando, no podía tapar el sol con un dedo, y estoy seguro que lo que pensó que le saldría mejor refutado era ojos que no ven, corazón que no siente. Curiosamente, la santa patrona de la primera fundación de Monterrey es Santa Lucía, una santa que es ciega, ojos que no ven, corazón que no siente. Es muy interesante la iconografía de todo lo que va alrededor y evidentemente como el señor Luis de Carvajal de la Cueva era del Reino de León y se llamaba su señora madre Doña Catalina, ¿okay? Por eso el río de Monterrey es el río Santa Catalina y por eso le va a poner el nuevo reino de León. No es el nuevo reino de Castilla, no es el nuevo reino de Vizcaya, es el nuevo reino de León. Entonces, lo que planteamos los historiadores es que Luis de Carvajal trataba de hacer una especie de nueva tierra y agarra a su hermana, a su hermano y a toda la mishpuja hasta el Perico, se los lleva en un barco, en una urca y van a llegar a México, a estas tierras que hoy llamamos México, y van a empezar a construir unas redes tanto de comercio como de conquista. Pero sí hay que hacer 2 especificaciones claras en la historia. Número 1, Luis de Carvajal el Viejo es uno de los pocos conquistadores que va a tener un trato más o menos humano a los indígenas. A diferencia de un Cortés o de un Pedro de Alvarado que les
empezaba a matar gente. Luis de Carvajal el Viejo era una persona que más o menos tenía una visión más amplia o quizá más humanista en los albores del Renacimiento de cómo tratar a la gente. Y número dos, Luis de Carvajal el Viejo jamás se le pudo confirmar que era judío o judaizante o criptofónico. Él rezaba, él era muy católico, pero tenía un problema, y el problema es fama, dinero y fortuna, ¿ok? Y el problema cuando tienes eso es que está una bola de gente descacerada atrás de ti que no tiene fama, dinero y fortuna, y porque él sí y yo no. Y esos capitanes generales empezaron a confabular y armar un complot impresionante para quitarle el terrenito nada despreciable que iba desde Tamaulipas hasta Texas. ¿Ok? Eso era el terreno que le habían dado a Luis de Carvajal. Y en ese sentido, y a partir de ese momento, empieza una disputa política con el que le encuentran, y eso es bien interesante porque la historia del antisemitismo podemos ver que se sustenta en las mismas fórmulas, le encuentran su origen judío. ¿Cómo es que un gobernador va a tener un origen judío? Eso ya lo vimos la semana pasada con pintas en Palacio Nacional. Entonces, ese tipo es un argumento, es constante, y al señor le encuentran su origen judío. Y evidentemente empiezan a perseguirlo, compran gente, recuerden que la justicia puede ser ciega, pero nunca es pobre. Entonces, cuando empiezan a fluir los dineros, cuando empieza a fluir todo esto, lo capturan. Y entonces la familia va a parar a las cárceles de la Inquisición.